Estrenamos el mes de junio de 2025 los mercados financieros en compañía inmejorable. El mejor análisis, el de José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales, para hablar de su cartera de fondos, para hablar de fondos de inversión. Don José María, ¿qué tal está? Muy buenos días, pues estupendamente. Los lunes fantástico y encima estrenando un gran mes como junio. Ya veremos qué nos depara los mercados financieros, pero muy bien. Bueno, porque se cumplen 2 días hoy de 2 meses, no 2 días, como estábamos 2 días después, 2 meses del día de la liberación de los Estados Unidos. ¿Y cómo encaramos pues este Ecuador del ejercicio? Sabemos que intuimos que se volverán a bajar los tipos de interés en Europa. Scott Bessent sigue haciendo su tournée, su roadshow, ¿no? Por diferentes medios para dotar de nuevo de credibilidad a Estados Unidos. Y el taco, ¿no?, que dicen de Donald Trump, que sigue imponiendo aranceles, no sabemos si va a rectificar o no va a rectificar, ¿no? Pues por hacer una cierta analogía cinematográfica y de la mano de un gran director y también, por supuesto, un gran actor como es Clint Eastwood, yo diría que Trump está en una situación como si fuera el inspector Callahan en Harry el Duro y en la película, en el western, en El bueno, el feo y el malo, como si fuera el rubio, ¿no? El bueno, ¿no? Entonces, por evitar el tema de músicas como pues el reggaetón entre duro y suave, pues sería así, ¿no? Como nos encontramos con Trump. Un Trump que hay momentos que es más duro y otros que yo no lo calificaría taco, sino simplemente dentro de la negociación alguien que, bueno, pues que en esa negociación es más suave cuando va consiguiendo lo que persigue, ¿no? Que es sentar en la otra mesa, en la otra parte de la mesa, a negociar, pues ya sea una zona geográfica concreto, un país, y en esa nos vamos a ir moviendo. Es decir, lo que estamos asistiendo es una enorme volatilidad política, una cierta pérdida de confianza por parte de consumidores, por parte incluso de las empresas, incluso de los inversores, pero en cambio lo que estamos viviendo es en los mercados bursátiles niveles máximos. Entonces hay una cierta absoluta dicotomía en cuanto a lo que es la realidad, en cuanto a la percepción de cómo está Estados Unidos antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Probablemente incluso los norteamericanos piensen que estamos peor. El mundo está también en vilo con qué Trump nos vamos a ir enfrentando cada semana o cada día, si es Harry el Duro o en cambio es el bueno del western. Y en cambio los mercados bursátiles, no es el caso de la renta fija, donde sí hay mucha más volatilidad sobre todo los tramos más largos, debilidad del dólar, dudas en torno a la sostenibilidad de la deuda pública, sobre todo con un enorme déficit fiscal, como comentábamos la pasada semana, pero la renta variable de momento se mantiene bastante firme, ¿no? Más cautela, menos cautela. Normalmente junio no suele ser muy bueno para el mercado del S&P 500. Iremos viendo esa volatilidad que se da en la política, si se traslada al final a mayor volatilidad en los mercados bursátiles. Pero muchas veces estamos muy centrados en qué Harry nos estamos encontrando, en esa analogía cinematográfica, y obviamos otras realidades, como que por un lado la oferta monetaria en Estados Unidos se sigue incrementando. Es verdad que la Reserva Federal no baja tipo de interés, pero el balance sigue siendo muy elevado y encima la oferta monetaria está repuntando. También se obvia, pues por ejemplo, el programa de estímulo económico que quiere relanzar Alemania, y no solo en el tema de defensa, sino también incluso en el tema empresarial, con incluso deducciones fiscales, y eso, insisto, a veces se obvia esas otras realidades y estamos demasiado centrados en Trump, y parece como que Trump acapara todo, que no digo que no, pero obviando otras realidades puede ser que nos perdamos oportunidades, pero probablemente seguiremos inmersos en una enorme volatilidad y muy probablemente en la parte de renta fija y en el dólar, donde quizás haya más volatilidad en el mes de junio. Si ustedes quieren hablar con José María Luna, preguntarle por sus fondos, por su cartera, dudan si rotar algunos productos, este es el momento. Pueden llamarnos al 912833333, les damos paso y hablan con José María. Pueden enviar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. Escuchamos su audio y José María responde, o nos pueden escribir en oyentes@capitalradio.es o a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde la primera pregunta, venga, y enseguida vamos con correos, vamos con
con llamadas. Rob le pregunta un ETF o fondo de inversión Russell 2000. A ver, no sé si esto debe ir condicionado a otro tipo de presencia o exposición a la economía americana, a la bolsa americana, y el Russell es un complemento, o puede ser la totalidad. Bien, vamos a ver. En el caso del Russell 2000 existen, obviamente, fondos cotizados, ETFs en este caso en concreto, ligados al comportamiento de las empresas de menor tamaño por capitalización bursátil. En ese sentido hay productos de casas como puede ser iShares, como puede ser Vanguard, por poner algún ejemplo, y sobre todo por el volumen que mueven diariamente, que puede ser significativos a la hora de mirarlos, ¿no? Sí es importante que si elegimos el Russell 2000 o cualquier otro índice bursátil norteamericano, que sea a poder ser que sea con la divisa cubierta. La volatilidad en el caso del dólar va a seguir siendo elevada, y dentro de ese semáforo, si luego quieres lo volvemos a reanalizar, claro, sí. Pues precisamente el dólar no está ni en luz ámbar ni en luz verde, ¿no? Con lo cual yo lo pondría ese acento en cuanto a la divisa cubierta. En cuanto a fondos de inversión, a mí uno de los productos que más me gustan es un fondo que gestiona la casa Robeco, que es el UX Select Opportunity, donde hay más presencia de empresas de pequeña capitalización. Pero dicho todo lo anterior, de momento el Russell 2000 no pasa precisamente por ser uno de los índices donde en estos instantes y de forma táctica veamos más oportunidades. Es verdad que por valoración, en líneas generales, hay compañías que son mucho más atractivas, insisto, por fundamentales, por valoración, frente a otras empresas de mayor tamaño, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, pero también la realidad es que un elevado porcentaje de compañías de menor tamaño, en este contexto, no están obteniendo beneficios. Beneficio me refiero, ni los ingresos y los BPAs están ahora mismo en territorio negativo, en un contexto en el cual todo se centra en la política comercial, que flaco favor hace el tema de los aranceles a todos, pero sobre todo a las empresas de menor tamaño, y encima muchas de ellas tienen un elevado endeudamiento, y con tipos de interés en estos momentos en relativo frente a otras zonas bastante elevados, pues tampoco es un elemento muy favorable para ese tipo de compañías. De tener empresas de menor tamaño, me sigue gustando más Europa que el caso de Estados Unidos. Venga, ha citado el semáforo José María. Por un lado, José María, al término del consultorio, siempre nos deja una o varias ideas de inversión. Pero desde hace algunas semanas, bueno, pues le planteamos el semáforo rojo, ámbar y verde, que es una manera de, bueno, sí y que no, en activo, en país, bueno, pues por tener alguna idea clara de dónde las cosas están complicadas y dónde no. Lleva 2 semanas poniendo en rojo la deuda pública de los Estados Unidos y en verde el oro, aunque la última semana lo hizo con matices. Enseguida le vamos a pedir que nos explique qué está en rojo, qué está en ámbar y qué está en verde. Antes tenemos al teléfono que le quiere preguntar, en este consultorio de fondos de inversión, a Miguel de Madrid. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra ayuda y por todos los consejos que nos vais dando. Quería hacer una consulta al señor Luna, si es tan amable. No sé si quizá la pregunta es demasiado abierta, pero sería qué recomendación me daría de 3 productos con una buena diversificación, con un perfil agresivo, bastante agresivo, y a largo plazo. O sea, con una intención de aportación inicial con aportaciones mensuales, pues a largo plazo, cuando digo a largo plazo, más de 5 o 10 años. Vale, venga, estupendo. Díganos, José María. Pues, Miguel, probablemente algunas de las ideas que traemos hoy, ideas capital, pudieran servir como productos adecuados para ese plazo de inversión, ¿no? Pero por no pisar a lo que será luego al final esas ideas que traemos hoy, yo creo que en estos momentos sería claramente a ese periodo largo que nos marca más de 5 años, seguramente un fondo de tecnología que no siguiera excesivamente al Nasdaq 100, sino que pudiera tener compañías tecnológicas también europeas, que parece mentira, pero también las hay, incluso dentro del sector de la consultoría en defensa, por ejemplo, y con un alto componente tecnológico, o incluso compañías tecnológicas chinas, que quizás en estos momentos no sería el sitio adecuado para estar, pero con una visión de más de largo plazo muy probablemente sí. Con lo cual, por un lado, estaría ese sector o esas temáticas, ¿no?
seguramente, como otra idea, estaría la renta variable europea, claramente, y sobre todo, muy concreto, la renta variable de la eurozona, incluyendo también Suiza, fuera de la zona euro, ¿de acuerdo? Y luego, un tercer producto, pues probablemente un producto de renta variable mundial, pero en lugar de estar ligado al MSCI World, probablemente con una vocación más de gestión value, sobre todo porque el contexto en el cual, al menos durante los próximos meses, sea un contexto de menor crecimiento económico, y contar con algún producto de ese sesgo por estilo de gestión, con compañías de casi de todo tamaño y quizás con algún sesgo, a lo mejor con dividendo, podría ser una idea también interesante, que pudiera complementar o contrarrestar las otras dos ideas de renta variable mucho más agresivas. Vale, bueno, pues ideas y contexto de inversión, como le estaba pidiendo Miguel de Madrid. Oyentes@capitalradio.es le pide: Enrique de Barcelona, tengo un pequeño saldo en la cuenta y me gustaría saber si es buen momento para invertirlo en Dividendo Europa. Tengo varias opciones, es para empezar a hacer una carterita. Bien, dos cosas. Hay algo que está muy claro, y lo digo por el tema de la liquidez. La liquidez es fantástica, que los productos tengan liquidez aún más fantástica. Yo creo que yo abogo mucho por los productos que tienen liquidez diaria, frente a otros que no lo tienen. La liquidez de verdad es un activo fantástico, sobre todo cuando la situación se torna complicada, o incluso para poder aprovechar oportunidades de inversión. Pero algo muy importante, aunque no lo pregunta Enrique, pero sí quería destacarlo. En el caso de la eurozona, claramente estamos en un contexto de bajada de tipos de interés, y que muy probablemente esta semana vuelva el Banco Central Europeo a bajar los tipos de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que la liquidez aparcada cada vez nos va a dar menor rentabilidad, en un contexto que es verdad que no es de inflación, sino que la inflación está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, pero la realidad es que los tipos de interés cada vez van a ser más bajos, beneficiará a quien quiera endeudarse, pero va a penalizar el ahorro más conservador. Eso no significa que uno tenga que irse a posiciones mucho más agresivas. Sencillamente hay ideas de inversión para perfiles defensivos o tener el dinero aparcado, vale, que le pueden dar un poquito más de rentabilidad. Enrique nos pregunta, bueno, ¿puede ser una opción tener Dividendo Europa? Puede ser una opción, si el perfil de riesgo así lo admite, ¿de acuerdo? Aquí, y dentro del Dividendo Europa, que mira que hay fondos interesantes, quizás utilizaría un fondo más global. Y en ese sentido, pues gestoras como puede ser Schroeder, como puede ser Guinness, como puede ser Deutsche Bank, o incluso como puede ser el caso de Fidelity, que por cierto tiene un fondo europeo en dividendo interesante, pero hay uno que me gusta quizás más, que es el Global Dividend. Puede ser una idea para poder no solo tener Europa, sino otras empresas fuera de Europa que nos puedan dar bueno, pues mayor empaque o mejores perspectivas de rentabilidad, no solo en el presente, sino mirando de cara a los próximos meses. No me parece, insisto, Enrique, mal tener Europa, y le he dicho una idea, que puede ser el caso de Fidelity, pero probablemente iría más a un producto más global. El Global Dividend es de Fidelity, ¿no? Sí. Vale, venga, estupendo. Vamos con una nota de voz en este consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, 687-050600. Hola, buenos días. Pregunta para los fondos de inversión. Miren, tengo el Santander Gestión Global Equilibrado y bueno, el otro día las bolsas subieron bastante y los bonos bajaron de 5 y pico a menos del 5 y a 10 años americano también, y los alemanes también bajaron. En cambio, en vez de ganar en el fondo, tuvo una pérdida bastante acusada. Yo creía que era al revés, entonces no entiendo nada. Si me lo pueden aclarar, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, en muchas ocasiones, no solo en el caso del fondo del Santander, sino en muchos otros productos, el liquidativo que conocemos al día siguiente, en muchos casos no recoge todo el comportamiento del mercado del día anterior, e incluso va con cierto desfase
incluso el valor liquidativo. Puede ser de 2, 3 días y entonces fijarnos o cronometrar el fondo en base a lo que ha hecho el día anterior el mercado financiero, tanto mercado de deuda, divisas, bolsa, etcétera, etcétera, pues nos puede llevar a cierto equívoco. Hay que mirar el folleto cuando el fondo publica el valor liquidativo y a qué día de mercado se está refiriendo. No obstante, y aunque no lo pregunta, dentro de la casa, el Santander, habiendo buenos productos, quizás este no sea el producto más adecuado para el actual contexto que vivimos. Y lo que estamos es como si fuera, mañana es el Día Mundial de la Bicicleta, a mí que me encanta la bicicleta, también, como que la música, pues dentro de ese equilibrio, pero a la vez peligro y prudencia, pero también con cierto riesgo para disfrutar de la bicicleta, probablemente en un producto como de estas características, yo le invitaría a mirar otros fondos de inversión que además publican liquidativo, pues perfectamente reflejando lo que ha hecho el mercado el día anterior, pero que realmente sean equilibrados. En la parte de deuda es muy importante que la duración de la misma sea más bien de corto plazo, no exposición a los tramos largos, y la parte de renta variable, o que haya un equilibrio entre bolsa europea y norteamericana, o a poder ser incluso más Europa que Estados Unidos, al menos en el corto plazo. Los hay y son mejores que, ya digo, que el fondo del Santander. Vale, estupendo. Vamos a ir con otra consulta de oyentes@capitalradio.com por email, .es. ¿Qué digo yo? .com, José María. Es que estaba pensando en el semáforo. Rojo, ámbar y verde. Esto no tiene que ver con las ideas de inversión, que van a venir después, pero la semana pasada nos dejaba con un rojo intenso en la deuda pública americana, en ámbar el oro y en verde el oro si fuese para largo plazo. ¿Qué hacemos esta semana? Bueno, esta semana yo creo que marcarían en el rojo, continuaría estando la renta fija pública americana de los tramos más largos, tanto el 10 como el 30 años. Vale. Estaría el dólar, estaría la renta variable china y la renta variable japonesa. Mientras el yen se siga apreciando, flaco favor hace a la renta variable nipona, como hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, en el cierre de los mercados asiáticos. Ahí estaría la parte más roja, donde sería el sitio donde no estar, ¿de acuerdo? En la zona ámbar marcaría la renta variable norteamericana, me sigue gustando, pero probablemente tanto desde el punto de vista estacional como desde el punto de vista de la volatilidad política, no sería descartable que viviéramos volatilidad adicional en los índices de bolsa norteamericana, con lo cual de momento luz ámbar. Y la luz verde, claramente de nuevo estaría el oro. Lo hemos visto como después de varias sesiones de corrección, no es muy espectacular, pero corrección, de nuevo vuelve a coger brillo. El oro estaría en la luz, sin duda alguna, luz verde. La renta variable europea y claramente, en este caso, la renta variable alemana sigue siendo para nosotros la luz verde. Y luego, dentro de la renta fija corporativa europea de corto y medio plazo, hasta 3-4 años, como muy mucho de duración. Hay tráfico en el semáforo. Sí, tenemos muchas ideas que se van a materializar, o muchos conceptos que se van a materializar en las ideas de inversión que les trae en unos minutitos José María Luna. Pero antes, a ver, me dicen que tenemos preparada otra consulta para José María. Nota de voz, audio de WhatsApp. Buenos días, felicitaros por el programa. Quería preguntarle al experto si la estrategia de entrar ahora con fondos de inversión, tengo un capital ahí para invertir en renta fija y esperar una caída para después pasar a renta variable, ¿les parece idónea? Vamos a ver, si el mercado realmente se diera esa corrección en los índices de bolsa, porque una cosa es que corrija los índices y hay valores que en el día pues se terminan en positivo, ¿no? Pero si hubiera una corrección después de las subidas que hemos tenido en el mes de mayo, no estaría de más tener renta fija. ¿Pero qué tipo de renta fija? Lo acabo de decir en el semáforo. Renta fija corporativa de corto plazo europea. Es decir, no está funcionando como valor refugio, y de hecho el secretario del Tesoro norteamericano
recientemente lo señalaba, incluso las propias actas de la Reserva Federal Norteamericana señalaba esa preocupación en cuanto a que la renta fija norteamericana no estaba siendo activo refugio ante la mayor volatilidad en los mercados. Y eso es una realidad, es decir, las dudas en torno a la sostenibilidad de la deuda, las dudas en torno a las políticas arancelarias y no digamos la debilidad del dólar, pues ha hecho restar algo de atractivo a los tramos más de largo plazo norteamericano. Con lo cual, y bueno, en el caso europeo, con las políticas fiscales claramente expansivas, tampoco en estos momentos es un activo refugio desde nuestro punto de vista. Tramos más cortos, renta fija más de corto plazo. Incluso hay productos o ideas que son cuasi monetarios que lo están haciendo muy bien con cierta vocación de retorno absoluto. Una semana más tengo que resaltar la evolución que está teniendo el Dunas Valor Prudente, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, no me parece mal tener esa liquidez bien remunerada y buscando esa protección, esa prudencia y esperar mejores precios y sobre todo si Donald Trump se pone en plan Harry el Duro, que entonces lo que haría sería que el mercado corrigiera y ahí, no sé si por el taco o no el taco, pero sí aprovechar ciertas oportunidades que se pueden dar a los mercados de bolsa en uno y en otro lado del Atlántico, y ahí probablemente sí que sería un momento adecuado para comprar renta variable. Venga, a ver, Tomás, buenos días. Como Fondo Core de Renta Variable Global, les consulta a través del canal de YouTube de Capital Radio. Fondo Core de Renta Variable Global para una persona con una pequeña cartera que quiere 2-3 fondos. ¿Cuál recomienda? ¿Morgan Stanley Global Opportunity o Capital Group New Perspective? Pues probablemente por el estilo de gestión me optaría más por el Capital Group, el New Perspective. Vale. Siendo los dos de crecimiento, pero el Opportunity es un producto mucho más growth que en el caso del New Perspective. Pero bueno, como core habría otras ideas. Hay fondos de gestoras como puede ser Janus Henderson, por ejemplo, o incluso la gestora Robeco que citábamos al principio, que quizás como filosofía más núcleo de una cartera, y luego ya le iríamos incorporando otros estilos de gestión, otras zonas geográficas, quizás funcionen mejor como core que los productos actuales. Y de coger el New Perspective, por favor, al menos en el corto plazo, con la divisa cubierta. Vale, Julio le plantea en el canal de YouTube de Capital Radio: tengo el Carmignac Portfolio Credit y Carmignac Securité. ¿Se pisan la manguera? Creo que son complementarios, pero ¿cuál es su opinión? Y saber si tienen correlación con la renta variable. Empiezo por el final. Sí tienen algo de correlación con la renta fija, con la renta variable, sobre todo en el caso más claro, en el caso del portfolio credit, puesto que tiene algo más de high yield en cartera, algo más de sensibilidad a tipos de interés y con lo cual pues puede tener algo más de correlación con el comportamiento de los mercados bursátiles. No se pisan la manguera, es verdad que el equipo de análisis lo comparte uno y otro, son distintos el equipo de gestión y en el Carmignac Securité, que va mucho más en el corto plazo, puede tener activos de deuda más allá de los países desarrollados en algún momento puntual. En el caso del Credit Portfolio es claramente un producto más centrado en Europa y que combina tanto deuda corporativa como deuda de high yield, con duración más elevada. ¿Pueden estar en una cartera? Por supuesto, claro que pueden estar en una cartera, puesto que abarcaría una tipología de activos de renta fija que ambos, sin duda alguna, pues podrían perfectamente permitir una cierta diversificación. Y antes de ir con las ideas de inversión, un apunte rápido. ¿Es momento para entrar en el Alken Small Cap European? Se lo preguntan a través del canal de YouTube de Capital Radio. Pues rápidamente, sí, siempre y cuando sea un perfil de riesgo muy agresivo y siempre y cuando las empresas de defensa, sobre todo alemanas, siguen haciendo igual de bien. Venga, vamos a las ideas de inversión. José María Luna Sevi, asesores patrimoniales. Ideas para hoy, para este lunes, para este mes de junio, para este verano. Díganos. Pues he traído 3 ideas. Venga. La primera de las ideas, haciéndose esa analogía con montar en bicicleta, sería como la bicicleta de paseo. ¿De acuerdo? Buscando esa serenidad, ¿no? Pues he encontrado un fondo de una gestora norteamericana que es Artisan, y es el fondo Artisan Global Value, equilibrado en cuanto a Estados Unidos y Europa y marcadamente, evidentemente, pues como su nombre indica, empresas con un sesgo value por estilo de gestión. Sería la bicicleta de paseo, ¿de acuerdo? Vale. Que queremos una bicicleta de carretera. Es decir, lo que queremos es riesgo, oportunidades, etcétera. Bueno, pues hablábamos antes en el semáforo de Alemania, ¿no? ¿Sí? Un fondo de la gestora Barings, que es el Barings German Growth.
producto centrado en compañías alemanas y con un marcado sesgo hacia crecimiento. Y si queremos una bicicleta de montaña, pues audacia, la técnica, mirar más a largo plazo, un mixto, y en este caso de una gestora española como es Avantage, y sería el Avantage Fan que gestiona Juan Gómez Bada. Con lo cual ahí tenéis 3 bicicletas distintas para el mes de junio. Un gran amante de las bicicletas nos diría, bueno, es que es compatible tener una bicicleta de paseo, una de carretera y una de montaña. ¿Productos compatibles entre sí en una cartera? Totalmente, claro que sí. ¿Para qué perfil? Bueno, claro, es un perfil no para muy conservador, sino ya sería de un moderado para adelante, ¿de acuerdo? Porque si quisiéramos uno más conservador, podrían estar presentes estas 3 ideas, pero tendríamos que complementarlo con productos mucho más defensivos. No sé si con un patinete, pero seguramente también. Bueno, pues a lo mejor con otro vehículo, ¿no?, de claro, locomoción para movernos, o revisar las ruedas de vez en cuando, ¿no? Por Porque supuesto, tal y como están siempre. las cosas con la volatilidad... Por supuesto, siempre hay que tener las ruedas muy bien engrasadas y en su presión adecuada. Respondiendo a las dudas de los oyentes, dejando ideas de inversión, activando el semáforo con que sí, que en rojo, que en verde, que el sí que es en verde y que en rojo. José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, estupendo, capital el trabajo que hace con nosotros cada semana. Cuídese. Igualmente, buena semana a todos. Muchas gracias.